Bueno, en primer lugar, agradecer a Chiqui, a tu grupo, a Jonay, a tus compañeros, por invitarme a estar aquí y dar pues, una visión. En mi caso me centraré en la flora endémica de las Islas Canarias, ¿no? Principalmente en la flora vascular. La flora endémica de las Islas Canarias, bueno, de todos conocido, del gran número de endemismos que tenemos, ¿no? En un territorio de poco más de 7.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de más de 600 especies endémicas, especies, subespecies, variedades, que caracterizan los ecosistemas canarios, de manera que, bueno, pues muchos autores han considerado estas islas como un verdadero punto caliente de biodiversidad, en el sentido de la biodiversidad exclusiva, ¿no? Es decir, las islas en general suelen tener menos biodiversidad que los continentes, porque son territorios al fin y al cabo más cortos, pero sí que tienen esa especialidad, esa especificidad de tener grandes números de elementos exclusivos. La idea era, bueno, un poco, esto parte de un trabajo, si mal no recuerdo, en el 2008, en el que, bueno, pues queríamos, pues, intentar pues, investigar un poquitito de cómo se distribuyen todos estos endemismos en el archipiélago canario, ¿no? Aquí tienen un mapa, bueno, es bastante tosco, es decir, estamos hablando de unas cuadrículas 10×10, hoy tenemos mucha más información para reducir, y llegar a niveles de análisis mucho más detallados, pero bueno, en aquel momento, pues la verdad que nos daba pues, bastantes resultados y que bueno, que poquito a poco nos fueron enseñando un poco cómo se distribuían todos estos endemismos en el archipiélago canario. En el mapa ya ven, queda claro que la distribución de estos endemismos no es homogénea, es decir, fíjense en las islas orientales como tienen un menor número de endemismos, por eso parecen islas como más frías, y las islas occidentales tienen un mayor número de endemismos por una determinada unidad geográfica, lo que le da una mayor calidez a estas islas occidentales. El por qué, bueno, pues siempre se ha hablado, o siempre se dice, que bueno, hay diferentes motivos, ¿no? Las islas orientales son las islas más antiguas del archipiélago, las islas que tienen una menor altitud, por lo tanto tienen una menor diversidad de hábitat, y la menor diversidad de hábitat hace que el número de especies sea menor, en cualquier sentido, en especies nativas como en las propias endémicas. Por otro lado, también el clima en las islas orientales es relativamente más seco y teniendo en cuenta que el agua es uno de los principales promotores de biomasa de los ecosistemas, pues eso también implica una menor diversidad. En el mapa luego podemos ver que los puntos pues más rojos, por eso están más indicados, aquellos que tienen mayor diversidad de endemismos, se encuentran principalmente en la isla de Tenerife. Y dentro de la isla de Tenerife, esta distribución se encuentra ligada principalmente a, como pueden ver ahí, a dos de los macizos más antiguos de la isla de Tenerife, de esas que se consideran las paleoislas, que formaron en un primer lugar esta isla. Y pues tenemos el macizo de Teno, que es el macizo que alberga la mayor diversidad de endemismos. Si mal no recuerdo, eran en torno a 139 especies, subespecies endémicas de este territorio, y que, bueno, eran uno de los territorios más antiguos de la isla de Tenerife, aproximadamente estamos hablando entre 5 o 6 millones de años, tiene una gran diversidad de hábitat, bueno, aquí estoy enseñando un poco, mostrando pues, los acantilados, es decir, también este tipo de hábitats son muy interesantes porque albergan una gran cantidad de endemismos, son hábitats que requieren unas condiciones especiales para el desarrollo de muchas especies, lo que hace que los niveles de endemicidad ligados muchas veces a estos acantilados sea bastante alta.
aparte ya de que son refugios de especies que intentan un poco escapar de otros peligros, como pueden ser los herbívoros introducidos, pero ya de por sí muchos de estos endemismos que viven en este tipo de ambientes tienen unos hábitos, un hábito que a veces es incompatible con desarrollarse porque no son competitivos en otras situaciones con una mayor cantidad de suelo, ¿no? Elementos pues, curiosos que han dado fuerza a la propuesta de estas celdas como lugares de alta diversidad de endemismos, pues bueno, pues pongo una serie de ejemplos, no voy a hablar obviamente de todos los endemismos que tenemos, pero bueno, son algunos elementos que me parecieron pues, los curiosos y que serían interesantes, como el Limonium, está siempre viva, Limonium frutescens o antiguamente Limonium fruticans, Sideritis nervosa, también es otro de los elementos exclusivos de este macizo, o otras un poco mejor distribuidas, como puede ser Virea levigata, o justo al contrario, como Hipocheris oligocéfala, que también es un endemismo restringido a estos acantilados del macizo de Teno. La otra unidad que aparecía en esos mapas de color rojo intenso pues es el macizo de Anaga, ¿no? El macizo de Anaga guarda también esas mismas características de un viejo edificio volcánico, topográficamente muy abrupto, lo que también favorece una gran cantidad de hábitat, ¿no? Y esa gran cantidad de hábitat pues, permite pues, el desarrollo de muchas formas de vida, ¿no? Endemismos pues, como el Echium leucophaeum, endemismo de amplia distribución del macizo de Anaga, Pterocephalus virens, otro de el rosalito de Anaga, la propia violeta, la violeta anagensis, ¿no? Son elementos que nos ayudan a caracterizar estos espacios, ¿no? Y por último hay un ejemplo de convólvulo fruticuloso en el sentido estricto, que es un elemento endémico del macizo de Anaga, ¿no? Aparte de estos dos grandes macizos, pues bueno, está otro gran macizo, que era el viejo macizo de Adeje, ¿no? En el que, bueno, ya con Marcelino lo comentó en su momento, Chiqui lo comentó también en principio en la introducción, que son estos grandes barrancos del sur. En este caso es el barranco del infierno, el de la izquierda, el del Rey en la derecha, ¿no? Y que tienen, pues también alberga pues, algunos endemismos muy interesantes, como el caso de Sideritis infernalis, o el propio Tajinaste del oeste de la isla, el Echium sventeni, ¿no? Estos grandes barrancos, pues bueno, son realmente islas de biodiversidad, porque en zonas donde el ambiente general del sur y del este de la isla son ambientes bastante más áridos, pues constituyen unos lugares muy bien definidos, muy particulares, en los que las condiciones de humedad ambiental, es decir, no solo humedad edáfica, sino también humedad aérea, ¿no? Pues permite el desarrollo de otras especies que si no existieran este tipo de formaciones geológicas, pues no podrían vivir en el ambiente general, ¿no? De la zona sur de la isla, ¿no? Bueno, me queda la ladera de Weimar es otro de los lugares pues, de gran importancia también dentro de la distribución de endemismos en la isla. Ahí lo tienen, por ejemplo, como el puntero es este de aquí, ahí está el 101 de aquí, esto viene a ser pues esa ladera de Weimar, ¿no? Que también ladera y lo que es el valle de Weimar, barrancos de Chacorche, Añabingo, etcétera, que tienen un gran número de endemismos, ¿no? En cuanto a la isla de Gran Canaria, bueno, pues ahí ven cómo esta cuadrícula con 102 endemismos pues representa el lugar más biodiverso, de mayor riqueza en el caso de la isla de Gran Canaria, ¿no? Y se corresponde principalmente con el macizo de Tamadaba, en la que pues, también se concentran una serie de endemismos bastante interesantes, ¿no? Quizás uno de los más bonitos, los más curiosos es esta Micromeria pineolens,
que tiene su principal área de distribución en este macizo, ¿no? Aparte del macizo Tamadaba, también se encuentra dentro de la isla Gran Canaria lugares en la zona norte que guardan bastante biodiversidad, especialmente también barrancos profundos, donde se mantienen pues, restos de Monteverde. La isla Gran Canaria, que ustedes saben, es una isla en la que el Monteverde ha sufrido muchísimo, tiene una degradación muy alta, prácticamente está relegada pues, a puntos muy concretos, y bueno, pero aún así, todavía son lugares en lo que se mantiene, se conservan determinados endemismos tan interesantes como Digitalis chalcanta o Isoplesis chalcanta o la Sideritis discolor. Un poquito más al sur oeste, ¿no? de la Gran Canaria está el macizo de Gugui, que también es otro de los lugares que alberga una alta riqueza de endemismo, ¿no? Aquí podríamos destacar pues, Cheirolos falcisectos, que la mayor parte de las poblaciones se encuentran dentro de este macizo. Creo que hay una un poquitito por fuera, pero bueno, muy próxima. Y otras especies, pues en este caso, pues Micromeria tenuis, que no es exclusiva del macizo, pero sí que es una especie pues, frecuente en la zona sur y suroeste de la isla de Gran Canaria, pero que bueno, también forma parte de ese conjunto de endemismos que conforman esa área de alta riqueza en especies endémicas. Pasando a la isla de La Gomera, bueno, principalmente, como pueden ver, es la zona central de La Gomera, tanto la zona central este como oeste, pues, bueno, principalmente abarca todo lo que es el Parque Nacional y el conjunto de roques interesantes que tienen también una serie de especies de bastante valor científico, ornamental, en este caso, como ejemplo el Echium acanthocarpum, Sideritis nutans, sobre todo en el oeste de la isla de La Gomera, Argyranthemum calicrisum, una especie relativamente abundante, o el más raro, pues Limonium dendroides, que bueno, pues también forma parte, un elemento bastante interesante dentro del grupo de los Limonium gomeros. 3 minutos, Jesús. La Palma, en La Palma, bueno, la isla de La Palma, a pesar de su relativa juventud, es una isla bastante abrupta, esa complejidad orográfica permite el desarrollo de muchísimos hábitats, y en la isla de La Palma pues destacan principalmente el noreste, donde tiene mayor influencia las lluvias en esta isla, ¿no? Estos acantilados grandes que albergan muchísimos endemismos, así como estos barrancos profundos. Y bueno, pues poner unos ejemplos, pues Pericalis papyracea, que es uno de los endemismos de amplia distribución que ayudan a caracterizar estas comunidades. Algunas especies, como en este caso Argyranthemum, un Argyranthemum que se encuentra en estudio actualmente, o el propio Tolpis santosi, ¿no? Son de estas especies que caracterizan ese norte de La Palma, ¿no? La caldera no pasa desapercibida como zona de interés no solo geológico, sino también florístico. Tanto los barrancos que están en la caldera, así como en la zona alta, ¿no? Pues se distribuyen pues, elementos que ya enseñó Marcelino, esa genista benoabensis, o la genista stenopetra en la subespecie sericia, ¿no? Son pues, dos de esas genisteas que crecen en la zona alta de la isla de La Palma, ¿no? En el hierro, pues hablar pues, los riscos de tibataje principalmente, son el núcleo biogenético de la isla, en la que se encuentran pues, elementos como Cranbifeulei, Sonchus gandogeri, Echium yerrense, el Aeonium yerrense, otra de las especies endémicas que dan valor a todas estas unidades en las que pues, podemos identificar en la isla del Hierro. Y bueno, aquí queda la isla de Lanzarote y Fuerteventura para el final, son las islas, como habíamos dicho, más pobres desde el punto de vista florístico, no quiere decir que no sean interesantes,
La isla de Lanzarote, obviamente, los riscos de Famara son los que albergan esa mayor diversidad en riqueza en endemismos. Aquí pongo dos ejemplos, con Volvo y López Ocasi y Elianthemum González Ferreris como dos elementos exclusivos de este macizo. En el sur está el macizo de las H, a mucha diferencia en respecto al número de endemismos, pero bueno, es refugio de algunas poblaciones interesantes de endemismos como Campilanthus salsoloides o el propio guaidil, el propio Compolvo florido, que en islas como Lanzarote y Fuerteventura son especies tremendamente raras. Y por último, pues queda aquí Fuerteventura, y donde destacan obviamente también esos macizos antiguos. ¿Cuál? El macizo de Jandía, ¿no? Ahí tienen el macizo de Jandía, que alcanza esos 800 metros, 807 creo, si mal no recuerdo, en el Pico de la Zarza, y que todavía tiene esa capacidad de retener ese mar de nubes que permite el desarrollo de un pequeño fragmento de laurisilva seca en la parte alta del risco. ¿Qué endemismos podríamos encontrar en estas zonas? Pues en las zonas bajas tendríamos el Onopordon nogalesi, una especie que está discutida desde el punto de vista taxonómico. Argyranthemum winteri, en las zonas norte del macizo de Jandía, o el propio Ononis christi, ¿no? Serían elementos interesantes florísticos de esta zona, ¿no? Otra de las áreas que también tienen interés, aunque siempre bastante muy por debajo del macizo de Jandía, es Montaña Cardones, ¿no? Donde que aporta pues, algunos endemismos curiosos como Crambes benteni o Salvia urbanica, ¿no? Hemos hablado de riqueza de especies, pero también hay otra manera de definir la endemicidad o de caracterizarlas es a través de los rangos del grado de rareza, ¿no? Es decir, cuánto de raras son las especies que crecen en una determinada área. Y si ustedes comparan riqueza con grado de rareza, si se fijan, pues es muy próxima. Fíjense que el Teno aparecía como alto nivel de riqueza y fíjense cómo vuelve a aparecer aquí como alto nivel del grado de rareza, ¿no? Lo mismo pasa con Anaga, Wimar, ¿no? Tamadaba, fíjense que son las mismas zonas prácticamente. Lanzarote sería Famara y Jandía. Eso ocurre en la mayor parte, si existe una fuerte correlación. Y sin embargo, no ocurre, por ejemplo, en esta cuadrícula en particular. En esta cuadrícula particular, donde el número de especies, la riqueza en endemismo es relativamente baja en comparación con otros lugares, estamos hablando antes de muchos endemismos en Teno, aquí hay menos, pero sin embargo, el grado de rareza es muy alta. ¿Por qué? Bueno, porque son hábitats de alta montaña, donde existe una menor diversidad, pero sin embargo las condiciones del hábitat permiten que el número de endemismos sea muy elevado. Sí, podríamos esperar que habría menos endemismos porque había una menor diversidad, pero en este caso ocurre lo contrario. Y es especialmente porque son hábitats muy exigentes, donde no todas las especies pueden desarrollarse, necesitan una serie de características importantes, y sin embargo, las especies que son capaces de crecer son endémicas, ¿no? De ahí que esta cuadrícula, podríamos decir, no cuadra exactamente que la riqueza, si hay mucha riqueza, hay mucha rareza. En este caso sería justo al revés. Es menos riqueza, pero sí que hay más rareza, ¿no? Especies como el Elianthemum juliae, Viola cherentifolia, Cistus obequifolius, Sideritis heriocéfala, ¿no? Son de esas especies raras, ¿no? Que conforman, ¿no? ese catálogo florístico de especies endémicas, en este caso de las cañadas, ¿no? Bueno, para pasar ya solo me queda esta diapositiva, que es el rango de amenaza, ¿no? Aquí volvemos a incidir, por ejemplo, solo comentar que en el caso de Teno, volvimos a mismo, tiene lugares mayor riqueza en especies endémicas, mayor grado de rareza en especies endémicas.
en especies amenazadas también tienen niveles muy altos. Sin embargo, si nosotros pusiéramos encima el mapa de espacios naturales protegidos, precisamente esto es un parque rural, que no es precisamente la figura que tiene mayor grado de protección. Eso es interesante porque bueno, nos podría hacer pensar, y al fin y al cabo es uno de los resultados de este tipo de trabajos, ¿no? Es intentar ver, bueno, qué le podemos sacar a estos trabajos respecto a la conservación de las especies, ¿no? Aquí quizás pues, nos podríamos hacer pensar de que Teno merece una especial atención para bueno, pues buscar figuras que apoyen a la conservación en estos lugares donde hay tantos niveles de endemismo, pero que por otro lado el nivel de protección, al menos legal, pues relativamente no es el más alto, ¿no? que podríamos pensar que podría tener por todo ese grado de riqueza que hemos observado, ¿no? Y bueno, finalmente simplemente decir que todo este tipo de análisis vienen pues un poco a ser aprovechables para intentar entender un poco pues, la distribución de los endemismos, por qué los endemismos tienen esta distribución tan heterogénea y sacarle, como les comentaba, intentar pues, mejorar las zonificaciones, la creación de microreservas, etcétera, en algunos lugares en los que se ponga en evidencia pues, la falta o que las medidas de conservación pues, no sean quizás las más adecuadas, ¿no? Bueno, pues este principio ha sido muchas gracias por la atención y perdonen por los minutos. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Gracias, Alfredo, por la excelente, bueno, todo lo que nos has contado, una historia muy bonita, con aplicaciones. ¿Y cuál crees que sería el siguiente paso, ¿no? Estamos hablando de riqueza, sabemos que hay otras dimensiones de diversidad. ¿Cuál crees que serían las siguientes prioridades ahí? Bueno, como dices, de hecho ya en su momento, yo solo puse aquí tres aproximaciones a la distribución de los endemismos, pero como bien comentas, existen otras maneras de distribuciones, pero que ya hablará, Ruth hablará ya mañana sobre, por ejemplo, esto es lo que nosotros podríamos decir vemos, entonces se saca prácticamente de una fotografía, pero no sabemos nada de lo que no vemos, es decir, de la diversidad filogenética, ¿no? de la diversidad genética que pueden tener muchas esas poblaciones, porque podemos estar hablando de la alta riqueza de especies que tiene Teno, pero luego hacemos un análisis de diversidad genética y a lo mejor resulta que no es precisamente el lugar de mayor diversidad genética. Es decir, todo este tipo de análisis se pueden ir realizando, se pueden ir añadiendo y acoplando. Siguientes pasos, pues ir a escalas menores, es decir, esto fue un trabajo, bueno, una especie como de prueba. En aquel momento disponíamos de la información propia nuestra que teníamos, esto está creado con una base de datos que teníamos el grupo de investigación del Jardín Botánico en ese momento. Y la escala era la que había, ¿no? Del 10×10. Hoy, ya por ejemplo, a través de Biota, ya tenemos escalas de 500×500, es decir, esto se podría ir aplicando de manera más fina a diferentes lugares y aportando mayor cantidad de visiones, ¿no? Y, bueno, comentará Ruth de la visión genética que a veces se nos escapa, ¿no? A veces se nos escapa, no, se nos escapa, no la podemos ver a simple vista, ¿no? En base a esto, bueno, pues pasos, pues ver exactamente qué prioridades podemos, qué prioridades se pueden sacar de estos trabajos, ¿no? Como les comentaba, es decir, quizás
se podría ver la posibilidad de la creación de microreservas, ¿no? Para intentar conservar determinados lugares que se nos escapan a esos espacios naturales protegidos, que a pesar de ser una red bastante ambiciosa, con ese 40% prácticamente de la superficie de eso, pero vemos que, bueno, pues que hay a veces ciertas, bueno, no incongruencias, pero sí pues, de ciertas debilidades, que al fin y al cabo es lo importante, saber cuáles son las debilidades a la hora de la conservación, ¿no? Y en base a las debilidades, bueno, las fortalezas todo es fantástico, pero bueno, quizás lo que más nos interesa es saber las debilidades que pueda tener la conservación e intentar aplicar algún tipo de medida para intentar resolver alguna problemática a ese respecto, ¿no? Perfecto, pues vamos a continuar con la siguiente ponencia.